Ok, pues estamos en la lección 6. No sé si ahí está el título, pero el título es Proclamando las Buenas Nuevas. Proclamando las Buenas Nuevas. Y pues el tema de la lección es la evangelización, ¿okay? Proclamando las Buenas Nuevas. Si ustedes tienen el manual, el libro número 5, pueden ver a la portada de este libro y ven que el título del libro es La Vida, ¿sí? Entonces, ese es un manual de discipulado, esa serie Unidos en Jesús, pues bastante introductorio, o sea, son las cosas básicas de la vida cristiana. Entonces, cuando el título del libro 5 es La Vida, lo que estamos hablando aquí son como los fundamentos de lo cotidiano de la vida cristiana, vamos a decir, porque en el índice vimos ya en este libro inmersos en la palabra, algo que es necesario para cada cristiano, conectados mediante la oración, también viviendo en colectividad o en comunidad, algo imprescindible también para la vida cristiana, la vida llena del Espíritu, sirviendo en su reino. Y por último, el día de hoy, vemos proclamando las buenas nuevas. ¿Okay? Entonces vamos a entrar en materia, no vamos a ver mucho de la introducción, pero menciona ahí en la introducción que pues probablemente si preguntáramos a pues diferentes cristianos de diferentes iglesias y pidiéramos una definición de qué es evangelizar o qué significa evangelio, pues sin duda recibiríamos una variedad de respuestas diferentes, ¿verdad? No sería una respuesta, la misma respuesta de todos. Entonces eso como que levanta la pregunta, ¿no? ¿A qué, cuando hablamos del evangelismo, a qué nos referimos? ¿Qué es evangelismo? ¿Cómo definiríamos esa palabra, evangelización o evangelismo? ¿Qué es invitar a alguien a la iglesia? ¿Es simplemente ser amable en tu trato con las personas? ¿Es hacer actos de servicio, de misericordia? ¿Qué es la evangelización? Es una definición de un hombre que se llama Max Stiles. Él escribió un libro sobre el evangelismo. Creo que el pastor Eduardo me enseñó ese libro hace tiempo. Pero la definición que él da es: la evangelización es enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir. Es una definición bastante corta y sencilla, ¿cierto? Enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir. Entonces, como que podemos ver tres elementos, ¿no? de esa definición. En primer lugar, es enseñar. Esa es la actividad o el medio por el cual transmitimos el mensaje. Es una enseñanza. Tengo que usar, ¿qué? Palabras, la palabra de Dios, o sea, de alguna manera tengo que transmitir una enseñanza, ¿sí? O sea, el famoso, que era Francis de Asís o algo así, que dijo, ¿cómo dijo? Predica la palabra siempre, si es necesario, usa palabras o algo así. Bueno, tu vida y lo que las personas ven en ti es importante, pero no puedes comunicar un mensaje sin usar palabras de alguna manera. Tengo que usar palabras y asegurar que sean entendidas o no estoy enseñando. Y en segundo lugar, es el evangelio. Ese es el contenido de nuestra enseñanza, de nuestro mensaje, ¿sí? Si voy a evangelizar, tengo que comunicar el evangelio. O sea, no es cualquier información general acerca de Dios, aunque eso puede formar parte del proceso, pero
para que sea evangelización, tengo que en algún momento de mi predicación, de mi hablar con esta persona, llegar al corazón del evangelio, ¿sí? Llegar a la necesidad del hombre, la provisión de Dios a través de Jesucristo y la respuesta necesaria del hombre, ¿sí? Entonces tengo que comunicar el contenido del evangelio. Y tiene un objetivo, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Es persuadir, ¿sí? Quiero convencer a la persona, quiero hacer que la persona vea su necesidad de Cristo, ¿sí? Entonces no es solamente compartir información como si pues, diera una clase y lo que tú haces, pues a mí no me importa. No, yo tengo un interés que la persona sea convencido, que sea persuadido de la verdad del mensaje y de su necesidad personal de lo que le estoy compartiendo. No es nada más, pues, ahí te lo comparto para que lo sepas. No, tengo una intencionalidad ahí para persuadir. Entonces, eso tiene que reflejarse en la forma en que comunicamos. O sea, quiero demostrar con mi vida, con mi tono, que, oye, te urge aceptar ese mensaje, ¿verdad? Quiero persuadir la persona a creer. Pablo dice, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Entonces, Pablo no era nada más que llegaba y predicaba y dijo, listo, ya prediqué. No, procuraba persuadir a las personas. Ahora, algunas personas llegan a un extremo a la hora de predicar el evangelio, en que tratan de presionar y manipular a las personas a que tomen una decisión en este momento. Para mí, en mi experiencia, mi entendimiento, creo que eso no da buen fruto, ese tipo de presión y manipulación y pidiendo a las personas que tomen una decisión. Pero al mismo tiempo, el tono de nuestro mensaje, cómo defendemos la verdad del evangelio, la necesidad del hombre, debe siempre tener esa intencionalidad, persuadir a la persona de su necesidad. Entonces, el evangelio o el evangelismo es eso, enseñar qué cosa el evangelio, con qué finalidad, cuál es el objetivo, persuadir a la persona. Entonces, podemos decir que evangelización no es brigadas médicas, no es hacer pozos para que las personas tengan agua limpia, no es obras de reforestación, como, o sea, tal vez es más en el contexto de misiones, pero si estudias algunos de los textos más populares hoy en día sobre misiones, cuál es la misión de la iglesia, ellos llegan a decir cosas así, ¿verdad? Que la misión que Dios nos ha dado como iglesia se puede cumplir de cualquier manera, haciendo cualquier bien para la humanidad, estamos cumpliendo la misión de Dios. Te podría enseñar citas de libros donde dicen justamente eso, pero no, o sea, la misión que Dios nos ha dado como iglesia es hacer discípulos. Pues, ¿cómo se hace un discípulo? Tienes que empezar compartiendo el evangelio, el contenido de ese mensaje, de nuestra necesidad, la obra de Cristo y la respuesta necesaria por parte del pecador. ¿Okay? Entonces, vamos a la página de Conoce la Historia en tu manual. Pueden ir buscando Hechos 17. Hechos 17, básicamente vamos a estar aquí el resto de nuestro tiempo en Hechos 17. Y el manual maneja 3 enseñanzas sobre el evangelismo que se menciona en la lección. Vamos a leer un poco más del pasaje y voy a dar como un poco más de explicación. Vamos a hacer unas observaciones sobre este pasaje mientras pues también pues veamos los puntos que se maneja aquí en la lección. Qué interesante
pasaje, interesante historia de Pablo en Atenas. Bueno, la lección no maneja mucha explicación del pasaje, pero quiero tomar unos minutos para hacer unas observaciones aquí porque pues aprendemos cosas muy, muy importantes acerca de la evangelización en este relato. Vemos cómo Pablo se dirige a las personas, cómo Pablo evangeliza. Entonces, empieza diciendo que Pablo esperaba en Atenas. Atenas, una ciudad en Grecia, pues era una ciudad muy famosa, un lugar de personas famosas, como, ¿alguien sabe qué personas muy famosas en la historia vienen de Atenas? Sí, Platón y Aristóteles. Atenas era su hogar de Platón, Aristóteles. Era un lugar, un centro religioso, habían templos para varios dioses ahí en Atenas. Pero sobre todo se conocía por tener esos hombres, grandes pensadores de la época. Era un centro de aprendizaje, las universidades más famosas de aquella época se encontraban en Atenas. Entonces, ahí está Pablo en Atenas, su primera vez ahí, por lo que conocemos de su historia, es su primera vez ahí. Y dice que Pablo esperaba en Atenas. ¿Por qué estaba esperando Pablo? Bueno, iba a esperar ahí, o estaba ahí para esperar a Silas y Timoteo, que venían del norte. Y no me acuerdo si venían del norte o venían de Corintio, pero iba a esperar ellos ahí en Atenas, se iban a encontrar ahí. Pero a Pablo le acaban de correr, si leemos en Hechos, le acaban de correr de Tesalónica. De Tesalónica Pablo fue a Berea, y en los dos lugares los judíos se levantaban contra él y pues lo echaron del pueblo. Tuvo que irse por temas del alboroto que se levantó en contra de Pablo. Entonces, ha tenido fruto su ministerio ahí, pero también ha sido difícil. Ha habido oposición, no le ha ido fácil ahí. Entonces llega a Atenas y pues yo pensando, híjole, Pablo, ya échate un descansito aquí en Atenas, aquí no conoces a nadie, buen momento para que te descanses, ¿no? Fácilmente pudo haberlo hecho, pero la Biblia dice que su espíritu fue provocado, o aquí en esta traducción dice se enardecía su espíritu de Pablo, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, eso es impresionante porque, como digo, honestamente, conociéndome a mí mismo, lo que yo habría pensado es búscate un buen hotel y ahí te guardas unos días, te pides unas pizzas, echas tu serie de Netflix y te descansas un rato. Pero Pablo no, su espíritu se provoca, se enardece. Pablo, ¿por qué? Porque Pablo va caminando, conociendo a Atenas y empieza a ver la idolatría del lugar, ¿sí? Y eso le provoca a Pablo una sensación, tanta idolatría en Atenas. Un autor dijo que era más fácil encontrar un ídolo en Atenas que una persona. A lo mejor es una exageración, pero nos da la idea de que había muchísima idolatría en Atenas. Entonces, observen, para empezar, cómo Pablo andaba observando ¿qué? Lo que las personas adoran. Eso es lo primero que Pablo se fija en eso. ¿Qué es lo que las personas adoran aquí? Creo que es una buena lección para nosotros. Pablo lo identificaba luego, ¿qué es lo que las personas identifican? Y entonces creo que nos serviría mucho para nosotros en nuestro evangelismo a la hora de compartir el evangelio, si nosotros hemos observado qué es lo que las personas adoran en este lugar o esta persona en particular, ¿sí? Las personas que yo conozco en mi escuela, en mi trabajo, ¿a qué rinden su adoración? ¿A qué dedican
su tiempo, su dinero, su afecto, porque normalmente eso te va a apuntar al ídolo, a que adoran, a que dedican su tiempo, su dinero, su afecto. Eso apunta al objeto de su adoración. Entonces, eso es lo que hacía Pablo. Pablo veía a la cultura, Pablo veía a sus actividades, Pablo veía todo lo que sucedía a su alrededor ahí en Atenas a través de la lente, a la luz de una cosmovisión cristiana, ¿sí? No lo veía como simplemente, pues qué interesante cómo viven. No lo veía a través de un cristiano que deseaba que esas personas pudieran conocer a Dios. Pablo veía cómo se expresaba su pecaminosidad, cómo se expresa aquí la realidad de que el hombre vive separado de Dios, cómo eso llevaba a las personas a confiar en algo, a buscar significado en algo. Y creo que el ejemplo de Pablo es muy bueno para nosotros. Podemos aprender y debemos aprender a hacer lo mismo, observar a las personas, qué es lo que adoran, en qué están confiando, cuál es el objeto de su adoración, ¿sí? Porque eso nos va a ayudar a hablarles la verdad, porque vamos a saber qué es lo que adoran. Y también podemos ver que sentía algo Pablo cuando observaba esto, cuando se dio cuenta de la gravedad, la cantidad de su idolatría. Pablo sentía algo al verlo. O sea, Pablo no fue indiferente a la realidad. Eso fue, bueno, esas Atenas. Yo no tengo que ver aquí, nada más vengo a observar y como que es interesante ver cómo viven. No fue indiferente Pablo a la realidad que veía. Pablo, en su corazón de Pablo surge están adorando a dioses falsos, ¿verdad? Están engañados, viven ciegos a la realidad, ciegos a la verdad de un Dios verdadero. Y además Dios no está recibiendo el honor y la gloria de sus vidas, ¿verdad? Se provocó su espíritu al ver esto. Le importa a Pablo en esta historia la condición en que viven las personas de ese lugar. Hay un amor que surge en Pablo hacia las personas. Y eso para mí me reta muchísimo, porque qué fácil es, ¿verdad? Pues acostumbrarnos a la realidad de las personas que nos rodean. Muy, muy fácil acostumbrarnos y que pues, sí, así viven, así es el mundo, pero no me afecta, no siento nada, ¿sí? Para mí eso es sumamente fácil. Nunca se enciende nuestro espíritu, como se encendía el espíritu de Pablo. Se enardecía, ¿no? Veía Pablo el estado perdido de las personas y le importaba. Entonces, Pablo, ¿qué hace? Pues Pablo empieza a hacerles plática a las personas. Encontraba algunas personas que pues querían hablar con él y empieza Pablo a discutir, a platicar, a compartir con algunas personas en la plaza, dice. Y pues, ¿qué pasa? Algunas personas se interesan, ¿no? Pablo de manera eficaz está compartiendo pues la verdad, no sabemos qué exactamente, pero ellos dicen, oye, pues como que está interesante esas ideas extrañas que nos está compartiendo Pablo. Entonces, dicen, oye, queremos saber un poco más, queremos darnos un discurso sobre lo que tú crees y tus ideas y lo que andas compartiendo por el Imperio Romano. Entonces lo llevan al Areópago. Era un lugar alto en la ciudad donde, pues, para eso se discutía ideas, filosofías en el Areópago. Entonces, llegando ahí, Pablo, pues toma la oportunidad, se pone de pie, dice, y empieza a hablarles, empieza primero a conectar con sus vidas. Y dice, Pablo, yo veo que ustedes aquí son muy religiosos, están muy preocupados por sus almas, dice Pablo, ¿verdad? Es lo que dice por ahí de 22. Yo veo que son muy
religiosos en todo sentido, les preocupa el estado de sus almas, y dice, hasta ustedes, tanto así que tienen un altar al Dios desconocido. Y de ahí parte Pablo para hablarles del Dios verdadero. Dice, ese Dios desconocido, yo ya llegué a explicarles, a decirles quién es. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que Pablo dice, qué podemos aprender acerca de la evangelización a través de lo que Pablo dice aquí. Y creo que hay varias cosas. En versículo 24, chequen versículo 24, Pablo empieza a hablarles del Dios creador, ¿sí? Dios creador, dice, arriba de su creación está ese Dios verdadero, ese Dios que ha creado todas las cosas, ese Dios, Pablo les dice, no necesita nada de nadie, es un Dios totalmente autosuficiente. Entonces Pablo les está llevando a ver, oye, ese Dios no es igual a nosotros, es autosuficiente, no necesita nada de nadie. Somos, como seres humanos, ¿verdad? Criaturas dependientes, dependemos de muchas cosas, de otros, de Dios, de un montón de cosas, pero Dios es un ser que vive, que existe en un plano distinto, ¿sí? Porque ha creado todo, Dios. Sostiene Dios todas las cosas, no necesita del servicio, de la ayuda de nadie. Nadie le completa a Dios, nadie le mejora a Dios. Ese es el Dios verdadero que Pablo les predica. Y luego en versículo 26 dice, y ese Dios verdadero que ha creado todas las cosas, pues también ha creado a nosotros. Nos ha creado a nosotros. Somos nosotros creación suya. Él es quien da vida y aliento a todo. Entonces ve cómo Pablo está hablando de esas personas que no conocen a Dios, nunca han oído del Dios verdadero y les está diciendo, oye, que se den cuenta que el aire que respiran en este momento es regalo, te lo dio el Dios creador, el Dios vivo, el Dios verdadero. ¿Sí? Él está arriba de todos nosotros, nosotros somos creación suya, dependientes de Él, Él nos da vida, Pablo dice cuando habla del aire que respiramos, está diciendo, oye, no solo nos da vida cuando somos concebidos en el vientre de nuestra madre, cuando nacemos, no solo en ese momento, sino que nos da vida en todo momento, vivimos en todo momento dependiendo de Él. Entonces, Pablo les está llevando a conocer el Dios verdadero. ¿Sí? Pablo les ayuda a ver, tú existes en ese momento, o sea, el aire que estás respirando ahora y el aire que respirarás en 5 minutos, todo eso te lo está dando Dios constantemente, te está preservando tu vida de manera constante. Entonces, ve cómo Pablo empieza colocándonos o colocándoles a ellos en el mundo que pertenece a este Dios. ¿Sí? Nosotros y el mundo pertenece a Dios, fue creado por Él. Entonces es un excelente punto de partida a la hora de predicar el Evangelio. Podemos llevar a las personas a ver, hay un Dios creador. Él está encima de todas las cosas. Él nos ha dado vida a nosotros. Él sostiene nuestra vida en todo momento. Ahí empieza Pablo. Y luego llega como a propósito más bien en versículo 27. Vamos a decir, dice 27, ¿para qué nos ha creado? ¿Para qué existimos nosotros? Dice, para que buscaran a Dios. Ese es el propósito de nuestra existencia, de la existencia de cada persona en el planeta, que busque a Dios, conocerlo, ¿verdad? Ese es el propósito de la búsqueda, conocer a Dios. Lo podemos conocer, está diciendo Pablo. Ellos no tenían ni idea. Pablo está diciendo, oye, buscando a Dios, se puede conocer a ese Dios. Ese es el propósito, ese es el para qué de nuestra existencia. Pero dice Pablo,
como que está diciendo que andamos en tinieblas para que buscando quizá lo hayan. Está diciendo, andamos en tinieblas, hay algo que impide que lo conozcamos, que lo encontremos, que lo podamos conocer en nuestra propia capacidad, ¿sí? Andamos sin esa capacidad. Ahora, luego dice, creo que en 29, dice que somos linaje de Dios. Creo que ahí la idea es que siendo linaje de Dios da la idea de que somos creados a su imagen. De alguna manera formamos parte del mismo familia en ese sentido. Somos linaje de Dios. Hemos sido creados a su imagen. ¿Y dónde va Pablo con eso? En 29 dice Pablo, por lo tanto, si somos nosotros creados a la imagen de ese Dios, es muy necio, es muy tonto pensar que la naturaleza divina sea una imagen hecha de oro, de plata, de piedra, una escultura de arte. Eso no tiene sentido. O sea, cosas hechas por humanos no se asemejan a la realidad o la naturaleza del Dios vivo y verdadero. Somos nosotros inferiores a Él, pero somos creados en su imagen. Entonces hay un reflejo de ese Dios en nosotros. Entonces, ¿cómo vas a crear o representar la naturaleza de Dios haciendo una escultura de roca ahí? No se puede, dice Pablo. Eso no tiene sentido. Versículo 30. Entonces Pablo ya ha establecido la realidad de Dios. Nosotros somos creación suya. No podemos acercarnos a este Dios o conocerlo a través de adorar a una escultura, una imagen hecha por un hombre. Y eso luego nos lleva a versículo 30, una nueva realidad. ¿Qué es lo que dice versículo 30? Dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora. Entonces hubo un antes y ahora existe un ahora. ¿Sí? Entonces Pablo está distinguiendo entre dos tiempos. Pero ahora, ¿qué ha pasado en la historia que ha provocado ahora a que se refiere Pablo? Bueno, Pablo obviamente se refiere a la obra de Jesús. Ahora, algo ha cambiado la historia, algo ha intervenido en medio de la historia que ha cambiado la realidad de cómo las personas se relacionan a Dios. Ahora, dice Pablo, alguien ha venido, y no explícitamente habla de la obra de Cristo, pero a eso se refiere. Bueno, ¿cuál es la respuesta que Pablo dice? A la luz de esa nueva realidad que ha intervenido en la historia, ahora arrepientan, vuelvan a Dios y a su provisión, porque, y Pablo está moviendo rápidamente aquí, porque dice Pablo, versículo 30, va a llegar Pablo al juicio final. Hay una nueva realidad. A la luz de esa realidad hay que arrepentirse, hay que volver a Dios. ¿Por qué? Porque viene un juicio. Entonces Pablo comienza con la creación, el Dios creador, y los lleva al juicio final en un lapso muy breve, ¿verdad? Habla de la creación, la condición del hombre, Jesús, la respuesta necesaria y la realidad del juicio final. Entonces, pues solo para mencionarlo, podemos ver que para Pablo evangelizar a una persona no era acercarse a él y decirle, oye, pues Jesús te ama y quiere que lo invites a tu corazón. O sea, era un poco más extenso. Decía, necesitaban más información que solamente algo muy simple, como a veces se escucha, ¿no? Invítalo a tu corazón para que puedas ir al cielo, ¿no? Pablo no menciona nada de eso. Versículo 31 dice, juzgará a Dios en justicia. ¿Sí? ¿Cuál es el estándar que según Dios va a juzgar? Pues según su justicia. Dios va a juzgar en justicia.
¿sí? Entonces, Pablo está diciendo, oye, Dios tiene un estándar, hay una calificación mínima que tienes que sacar para pasar el examen en ese día de juicio que viene, ¿sí? Entonces Pablo dice, por lo tanto, arrepientan, crean. Esa es la respuesta a que Pablo los lleva, arrepientan, crean, vuelvan a Dios. Tiene que haber una respuesta por parte de la persona, ¿sí? Cuando la evangelización pide esa respuesta, ¿verdad? Tiene ese objetivo de convencer, de persuadir, de llevar a una respuesta. Por lo tanto, arrepienten. Por lo tanto, crean en este mensaje que les estoy compartiendo, la provisión que Dios ha hecho ahora en la historia. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver esa respuesta por parte del pecador, que es verdad. Yo ya se me abrieron los ojos y veo y creo que hay una provisión que se ha hecho para que yo esté reconciliado con Dios, ¿sí? Una respuesta de fe, de arrepentimiento y fe, ¿sí? Porque pues el evangelio es eso, que arrepentimiento es darse la vuelta en U, ir en otra dirección, rechazar todo aquello en que yo confiaba antes de Cristo, ¿sí? Toda confianza en mí mismo, rechazo. Toda confianza en otra religión, lo rechazo. Confianza en cualquier otra cosa en que yo esperaba, lo rechazo. Yo confieso que yo no soy bueno, ni confío en mí mismo, ¿sí? Y abrazo en fe a Cristo, reconociendo que Dios no me debe nada, es por su gracia solamente que puedo ser perdonado y que es en su misericordia, en su gracia, que me perdona y me hace una nueva criatura. Entonces, noten que Pablo tiene el valor para llevarlos ahí. A veces eso es muy difícil. Cuando estás hablando de alguien que dices, no, esa persona es ateo, esa persona no cree en nada, para empezar a decirles, tienes que arrepentirte, viene un juicio final, porque tú sabes ya que te van a ver como que, ¿qué locuras me estás diciendo? Que ese tipo de cosas anticuadas y que no, ya en el siglo XXI no creemos en esas cosas, deja de vivir en el pasado, sí, pero Pablo tiene el valor de decirles la verdad. Viene un juicio, si no has arrepentido de tus pecados, si no has confiado en Cristo, serás juzgado. Viene un juicio. Entonces Pablo nos enseña aquí que compartir el evangelio fielmente requiere valor, ¿sí? La evangelización requiere valor, siempre es así. Bueno, 32, avanzando vemos la respuesta. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta? A la predicación de Pablo, ahí en ese centro de filosofía, de aprendizaje de los mejores pensadores de aquella época. Bueno, la respuesta es que algunos se burlaban, algunos se empezaron a reír y decir, no, ese hombre ya le lavaron el coco, le metieron cosas en la cabeza que no son, quién sabe dónde sacó esas ideas, porque no, las cosas no son así. Se burlaban de Pablo. Pero otros, y así siempre va a ser, otros quieren pensar las cosas, quieren procesar lo que le has compartido, especialmente si lo has hecho bien, ¿verdad? Con amor, con gracia. Quieren pensarlo y oír más quizás. Dicen, mira, es interesante lo que me has dicho, lo voy a pensar y me gustaría que me platicaras un poco más acerca de esas cosas, porque quiero entender mejor lo que tú estás diciendo. Otros, había 3 respuestas ahí, otros creyeron, otros oyeron el mensaje de Pablo y Dios produjo fe en sus corazones, fueron abiertos sus ojos y creyeron ahí mismo, o en ese tiempo en que Pablo estuvo allí
compartiendo con ellos. No sabemos si fue nada más una vez o si regresó varias veces, pero otros creyeron, ¿verdad? La respuesta de fe salvadora. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, fe verdadera siempre viene así, por oír la palabra leída, predicada, compartida. ¿Sí? Entonces, esas respuestas que recibió Pablo, pues podemos esperar las mismas respuestas cuando nosotros compartimos. Va a caer en una de esas tres categorías, ¿verdad? O un rechazo, se burlarán, se reirán, tal vez lo piensan, lo acepta, o sea, acepta seguir escuchando. Yo quiero pensarlo. Interesante lo que has dicho. Has provocado pensamientos que yo no había tenido antes. Me has expuesto a ideas que no conocía. Lo voy a pensar. Quiero que me digas más. Y otros, si Dios ha preparado su corazón para recibir el mensaje, van a creer y responder en fe. ¿Sí? Entonces, viendo lo que hizo Pablo ahí, se puede resumir, y eso es algo que yo he usado en el pasado para compartir el evangelio, es como 4 palabras o 4 categorías. Vemos que Pablo lo hizo. Pablo empezó con la creación. Entonces puedes empezar con creación, con el Dios creador. Entonces Dios es el creador, Dios es santo. Dile a las personas, Dios creó todo y es un Dios santo, Dios que no puede tener relación con aquello que sea pecaminoso, con aquello que viola su santidad. Dios es un Dios creador y es un Dios santo. Nosotros, nuestro problema, ¿verdad? Nosotros somos pecadores. Puedes hablar de la caída, de dar evidencias de lo roto que está el mundo en que nosotros vivimos. A lo mejor la persona está tan en condiciones que no le tienes que convencer, ya sabe que está roto, su vida está en cenizas quizás. Entonces, Dios es santo, el hombre pecador, Cristo es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta a ese problema? Si Dios es santo y nosotros somos pecadores, ¿cómo podemos ser perdonados y tener una relación con Él? Pues Cristo es la única respuesta. Ahí puedes platicarles de Cristo y cómo Él resuelve ese problema entre nosotros y Dios. Y en cuarto lugar, y lo vemos con Pablo, pedía una respuesta. ¿Cuál es la respuesta al mensaje de Jesús? El arrepentimiento, fe, arrepentimiento y fe. Deja tu pecado, deja todo aquello en que confiabas y vuelve a Cristo, sigue a Cristo. ¿Sí? Entonces, vemos esas 4 categorías en lo que Pablo compartía aquí en Atenas. ¿Okay? Entonces, todo eso como que cae bajo la categoría de Jesús. También la lección menciona que el evangelismo es algo personal, el evangelio y el evangelismo. Rápidamente, déjame comentarle esos últimos 2 puntos. O sea, es personal en el sentido de que si, bueno, digamos que alguien hace una donación de dinero fuerte para la iglesia, ¿okay? Una donación buena para la iglesia. Bueno, eso a ti te bendice de cierta forma, de manera indirecta. Si tú formas parte de esta iglesia, tú recibes bendición de esa donación de dinero, pero no es personal, no es para ti, no te lo dio a ti, lo dio a un grupo de personas, a una organización, a la iglesia. Algo personal sería que la persona se acercara contigo y te lo diera a ti personalmente, para ti. ¿Okay? Entonces, ese es el sentido en que el evangelismo es personal. Entonces, al comunicar el mensaje del evangelio, no es un mensaje tanto que, oye, Dios ha hecho en el evangelio, en la obra de Cristo, algo bueno para el mundo. Y tú, pues de manera indirecta, eso te mejora tu vida, lo que Dios ha hecho. No, o sea, es un mensaje no general para
la sociedad, es un mensaje personal, es un mensaje para ti como persona, ¿sí? Como individuo. Tú tienes una necesidad. El Evangelio es una buena noticia para ti, para tu vida, y tú como individuo tienes la responsabilidad de responder a ese mensaje. Es algo personal para ti. Tú tienes que responder, ¿verdad? Tus padres no pueden responder a Dios en tu lugar, tu abuela no puede responder por ti, tu cónyuge no puede responder por ti. Es algo personal. Por eso nunca predicando, nunca quiero dar por sentado que todos los que están aquí son parte de la familia, pertenecen a Jesús, ¿verdad? Porque muchos han crecido en la iglesia, muchos han asistido a la iglesia, pero muchos no han nacido de nuevo, no pertenecen realmente a la familia. Entonces, porque se requiere una respuesta personal, no por llegar, no porque tus padres son cristianos, perteneces a Dios, eres su hijo, eres perdonado. No, se requiere una respuesta personal. ¿Okay? Pero también el Evangelio es cósmico. Ese es el último punto. El Evangelio es cósmico, la evangelización es cósmico. Vimos que Pablo, al iniciar su discurso ahí, habla de un Dios creador, un Dios sustentador de todas las cosas. Él está controlando toda la historia, dice Pablo. Entonces, la salvación que Dios está llevando a cabo en el mundo, sí es algo personal, pero también es algo cósmico. ¿Cómo es la salvación algo cósmico? Bueno, involucra a todo el mundo en su amplitud, en el sentido de que habrá gente que Dios salva de todas partes del mundo, ¿verdad? Apocalipsis habla de que habrá personas adorando a Dios ante su trono de toda tribu, lengua y nación. Pero entonces ese es, en su extensión es cósmico, pero también es cósmico en el sentido de que Dios, la Biblia dice que Dios está reconciliando todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, bajo el dominio de Cristo. Entonces, el pecado provocó una maldición sobre la tierra, ¿no? Eso se ve claramente en Génesis 3. Entonces, la tierra misma cayó bajo la maldición a raíz del pecado del hombre. Entonces, Pablo dice en Romanos que la creación misma fue sometida a vanidad. Pero luego Pablo dice que un día la creación misma será librada de la esclavitud. Entonces el Evangelio, la obra de Dios, de Jesús en la cruz, va a tratar con todos los efectos negativos del pecado. Es una reconciliación, una salvación cósmica en ese sentido. Involucra todos los efectos de la corrupción del pecado sobre la creación serán borradas un día. Entonces, en ese sentido, el Evangelio promete un regreso al paraíso y la comunión cara a cara que Adán y Eva disfrutaban con Dios, que lo que se perdió en Edén. El Evangelio promete que vamos a regresar a eso porque, otra vez, el Evangelio va a tratar con todos los efectos negativos del pecado. Entonces, el Evangelio sí promete prosperidad, promete salud, promete buena fortuna, promete relaciones sanadas, lo mejor, promete todo lo mejor que tú puedes imaginar, solo que no lo promete ahora y aquí, ¿sí? Ese es el error del Evangelio de la prosperidad, que ellos prometen todas esas realidades en tu vida ahora. Tú puedes vivir tu mejor vida ahora. Bueno, ese es un grave error, porque todo eso viene en la nueva creación, viene cuando Dios restaura todas las cosas al final, no viene ahora. Eso es es un error grave, lo convierte en un evangelio falso, ¿verdad? Que Pablo también hablaba de eso. En Gálatas, Pablo se refiere a otros evangelios y luego dice que ni son el evangelio, ni son un evangelio. Otros evangelios existen. Entonces,
El Evangelio es personal y tanto también cósmico. Sí, es para ti. Tú tienes que responder de manera personal al Evangelio, pero también la obra que Dios ha hecho a través de Cristo va a reconciliar a Él, va a redimir todas las cosas, no solo en su extensión, que va a haber personas de todo el mundo, en todo tribu, lengua, nación, sino que la creación misma será restaurada. Entonces, esa es la lección, ¿verdad? Y a mí me impactó estudiar ayer Hechos 16, que viendo el corazón de Pablo, cómo su espíritu se enardecía cuando veía la idolatría que le rodeaba ahí en su paso por Atenas. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Hermanos, tener ese celo, esa pasión que tenía Pablo, ese deseo porque otros dejen la idolatría y conozcan a Cristo. Que Dios nos dé pues, también el valor de compartir con otros, de ser intencionales en las oportunidades que Dios nos da, porque Dios da oportunidades con personas que conocemos en tu trabajo, en la escuela, en lugares donde frecuentas, tus vecinos. Dios nos da oportunidades y tenemos que pedirle a Dios: Dios, ayúdame, dame la sabiduría, dame el valor para ser intencional y usar esas oportunidades para empezar a desarrollar una relación con esa persona y empezar a conocerlo y compartir con él esas cosas, ¿verdad? Y que no seamos intimidados, ¿verdad? De repente puede parecer, no, es que tengo que llevarlos de la creación al juicio final y eso ya es mucho para mí. No, no sean intimidados. Dios usa cualquier esfuerzo que se hace en fe, ¿verdad? Siempre cuando estás compartiendo sientes que tus palabras no fluyen, que no hay ninguna elocuencia y que quién sabe si entendió algo. Pero Dios usa todas nuestras esfuerzos para compartir la verdad con las personas. Dios puede abrir ojos, suavizar corazones a través de nuestras palabras, por torpes que sean. Amén. Entonces, que Dios nos ayude.